Teresa, una suscriptora de Vino Clarito, me pidió que hiciera un vídeo dedicado al tanino. El tanino es uno de los puntos más importantes de un vino. Ningún aficionado al mundo de los vinos ha podido dejar de oír la palabra tanino. El tanino es un elemento esencial que tenemos que analizar cuando catamos un vino. Vamos a ver hoy en qué consiste el tanino, qué es, cómo detectarlo, y vamos a probar dos vinos en donde se puede apreciar un tanino más domado, más equilibrado, más sutil, más suave, y otro vino con un tanino mucho más vivo, un vino por tanto más astringente. Bienvenido a Vino Clarito. Vino clarito. Vino explicado para que todos lo entiendan. Pero empecemos por definir qué es el tanino, qué son los taninos. Los taninos son productos naturales que se encuentran en el mundo vegetal, formando parte de las maderas de los troncos, la parte leñosa, algunas frutas, y entonces, curiosamente, las plantas utilizan los taninos como una parte esencial de su defensa frente a agresiones externas. Después veremos por qué. Los taninos, en bioquímica, pues se pueden definir como compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos son aquellos que contienen un grupo llamado fenol. Fenol, de una forma un poquito más, con más rigor científico, se define como un hidroxibenceno, que es un grupo que le da las particularidades y las características a los compuestos fenólicos, y entre ellos se encuentra el tanino. Como yo digo, las plantas utilizan los compuestos fenólicos para protegerse frente a agresiones de hongos, de virus, de bacterias. Está estudiado y definido que en plantas heridas que sufren una agresión, la planta tiende a segregar compuestos fenólicos para defenderse del ataque de bacterias, virus, etc. La palabra tanino viene del inglés tannin, que a su vez viene de la palabra tanning, que significa curtir. Desde tiempos inmemoriales, pues el ser humano aprendió que las pieles de los animales, si se sometían a un tratamiento con tanino, que se puede obtener simplemente poniendo en agua caliente troncos o ramas de los árboles, se consigue tanino, y después con esa solución tánica se curten las pieles, y las pieles tienen mucha más dureza, y interesantemente está suficientemente estudiado que un zapato, por ejemplo, hecho con pieles de animales sin curtir, pues tiende a tener malos olores por los hongos al ser usado. Mientras que si la piel está curtida y tratada con tanino, pues entonces el mal olor que se detecta en ese calzado pues es bastante menor. Entonces, de la palabra tanning, curtir en inglés, se tomó la palabra tannin, tanino, y en el mundo del vino la manejamos cotidianamente. Pero ¿dónde se encuentra en el mundo del vino los taninos? Pues viene lógicamente, como he dicho, que son sustancias vegetales, pues se contienen en la uva. Y en el mundo del vino, pues tenemos taninos en lo que es el raspón, la parte leñosa de la vid, lo que es la piel de las uvas,
y las pepitas internas de las uvas. Por eso, los vinos van a tomar más o menos tanino dependiendo de la exposición que hayan tenido al raspón, al ollejo, que es la piel, y a las pepitas. De esa manera, si elaboramos, por ejemplo, un vino blanco, prensamos la uva, solo el mosto va al tanque de fermentación, pues ese vino va a tener escasísimo tanino. Por eso los blancos son los vinos que menos tanino tienen. Son casi imperceptibles en la boca el tanino. Si por el contrario queremos elaborar un rosado, pues pondremos las uvas tintas en el tanque de fermentación y a las 12-14 horas, cuando han tomado un poquito de color, retiramos las pieles y el vino sigue fermentando como un vino blanco. Por eso el rosado tiene un poquito más de tanino que el blanco, pero todavía una cantidad muy pequeña, porque son pocas horas las que el mosto ha estado en exposición con las pieles, con los ollejos. Si se elabora un clarete, mezclamos la uva blanca con la uva tinta y se mantiene en el tanque de fermentación todo el tiempo las pieles. Toma, por tanto, más tanino un clarete que un vino rosado, porque ha estado más tiempo en exposición con los ollejos. Si hacemos un orange wine, un vino naranja, pues se fermenta la uva blanca con sus pieles y por tanto tiene tanino apreciable en boca. Y el vino que tradicionalmente tiene más tanino de todos, pues es el vino tinto, resultado de fermentar la uva tinta con sus pieles durante todo el tiempo. Además, el enólogo, como el tanino va a ser esencial y muy importante para el vino, pues veremos después cómo puede actuar para aumentar el tanino en un vino. ¿Cómo detectamos el tanino en la cata de vinos? El tanino no se detecta ni a la vista, ni se detecta al aroma, se detecta únicamente en la boca y no, principalmente no por el sabor, porque el tanino tiene, si está en bastante cantidad, tiene un sabor amargo, pero a veces no se aprecia ese sabor amargo en la boca y lo que apreciamos es una sensación táctil. El tanino se detecta en boca fundamentalmente por la sensación táctil. Si yo tomo un vino, en este caso blanco, lo pongo en la boca y lo restriego bien por la boca. A continuación, lo escupo o lo trago y me concentro únicamente en la rasposidad, en la sequedad que noto en mi boca. Lo hago con el blanco. Y no noto prácticamente ni sequedad ni aspereza, lo que se llama astringencia en boca. Quiere decir que este vino prácticamente no tiene tanino, tiene muy poco. ¿Por qué el tanino da esa astringencia, esa sequedad en boca? Porque el tanino es una sustancia que tiene la capacidad de aglutinar las proteínas de otras sustancias. Y cuando nuestra saliva se ve afectada por el tanino, las proteínas de la saliva quedan aglutinadas y la saliva pierde la fluidez. Es como si tengo los dedos con aceite y los dedos los tengo muy fluidos, deslizan fácilmente. Si los dedos los tengo secos, porque ha perdido esa fluidez, pues se me queda el tacto rasposo. Pues exactamente igual pasa en la boca. Cuando tomo un vino tinto, me lo restriego bien por la boca, lo escupo o lo trago y aprecio solamente
el sentido táctil de más o menos rasposidad. Y ahora en este caso veo que la boca se me queda seca, áspera, y necesito de bastantes segundos para volver a recuperar la fluidez de mi saliva. Así es como detectamos el tanino. ¿Qué propiedad tienen los taninos en el vino? Pues tiene muchas. El tanino estabiliza el vino, hace que el vino dure mucho más tiempo. Por eso un vino blanco va a ser un vino frágil, en el sentido que tenemos que consumirlo pronto. Igual que un rosado, un poquito más durará el clarete, algo más durará el orange wine y mucho más durará un tinto, porque ese tanino lo va a preservar con el paso del tiempo. Le va a dar también estabilidad de color y por eso es esencial el envejecimiento de los vinos, hacerlo de los vinos tintos, hacerlos en barricas de madera joven, porque la madera joven tiene tanino, pero ese tanino se va gastando con el uso de la barrica. Y queremos que cuando envejecemos los vinos tintos en una barrica, la madera ceda algo de tanino, porque el tanino es esencial para que el vino pueda aguantar bien el paso de los años. En el caso de los vinos tintos, pues los jóvenes tenderán a tener más tanino y los vinos ya con muchos años, muy envejecidos, pues irán perdiendo, irán bajando la cantidad de tanino. Cuando decimos que un vino tiene mucho tanino, decimos que es muy astringente. Y cuando un vino es con poco tanino, decimos que es poco astringente. La astringencia o la cantidad de tanino va a ser un dato fundamental para saber si una botella de vino tinto que tengo en casa hace 3, 4, 5 años, la debo seguir manteniendo o debo de consumirla rápido. Yo pruebo el vino tinto que tengo guardado en casa. Si todavía tiene bastante tanino, si me deja la boca áspera, pues significa que el vino todavía tiene fortaleza para seguir aguantando muy bien dentro de la botella. Si por contra el vino ha perdido ya casi todo el tanino y está muy suave, no tiene esa aspereza, pues es un índice de que no debo de conservar ese vino mucho más tiempo y debo de consumirlo pronto. Vamos a probar ahora dos vinos que tienen características muy diferentes en cuanto al tanino. Vamos a probar un Roda Reserva cosecha 2015 de La Rioja. Y vamos a compararlo con un Vilano Crianza de Ribera del Duero cosecha 2017. Aprovecho ya para hacer la cata por si algún seguidor del canal, con los amigos o solo, decide comparar estas dos botellas y hacer una cata completa. El Roda, pues tiene una capa media alta de color. El Ribera, el Vilano, tiene más capa, más cantidad de color. El Rioja presenta algo más de rojo con anaranjamiento. Ese naranja indica que el vino es un poquito de más edad, un poquito más viejo. El Ribera permanece con un tono cereza, con menos naranja en el ribete. En cuanto al aroma, el Roda es un aroma limpio, intenso, se detecta fácilmente. Recuerda a fruta roja, especias. Un toque de madera, es un reserva que ha estado 1 año en madera y 2 en botella.
En cuanto al vilano de la reserva de la Ribera del Duero, tiene un poco menos de intensidad aromática, recuerda más en el aroma a fruto negro y a madera. Un toque de alcohol y menos intensidad que el Rioja. Vamos a la boca con él. Vino seco, equilibrado, algo más caliente que ácido, el alcohol resalta en boca, amplio y largo, un vino de calidad. Y ahora voy a fijarme esencialmente en el tanino. Me lleno un poquito la boca de vino, lo restriego bien, me lo trago y pienso solo en la aspereza. El tanino, estando presente, no molesta, no es un tanino de mucha arista. Es un tanino ya domado por el paso del tiempo. Y al compararlo con el Ribera del Duero, hago la misma operación. Y veo que es un tanino muchísimo más vivo, muchísimo más punzante. La boca se me queda mucho más rasposa. Eso me indica, puedo decir que el vino número 1 es más equilibrado porque el tanino no resalta tanto. El vino número 2, el vilano, le falta algo de redondez o de equilibrio en cuanto que el tanino resalta bastante sobre el resto del conjunto del vino. Nos dice también que el Roda lo vamos a aguantar menos años porque el vino ya pues está muy cerca de su punto óptimo de consumo y cuando el tanino ya está bajo, pues el vino ya puede entrar en el declive y el vino no se debe de guardar muchos años. El vilano, por contra, es un vino que está muy punzante, podemos guardarlo en la botella pues con la esperanza de que ese tanino se suavice, se redondee y el vino se haga más. Pero en cuanto a la prueba de hoy, si compráis estos vinos y los comparáis, veréis que de forma indudable el Roda tiene un tanino más bajo, es menos astringente que el vilano, que tiene un tanino más alto, por tanto es un vino más astringente. El tanino tiene también, los compuestos fenólicos, tienen también unas grandes propiedades para nuestra salud. Son sustancias, el tanino, los polifenoles, que se consideran antisépticos, ya que combaten los hongos, las bacterias, los virus, y por tanto ayudan a hacer una limpieza de forma natural y orgánica. Hay muchos estudios que inciden en que también pueden tener, y algunos científicos sostienen que lo tienen, que los taninos tienen propiedades antidiabéticas y propiedades antitumorales. En el caso de algunos tumores específicos, pues parece ser que los taninos ayudan a contenerlos o a que no se desarrollen con mucha rapidez. Y también, por supuesto, los taninos tienen grandes propiedades antioxidantes. Hay un experimento ya con muchos decenios en el cual pues determinadas universidades norteamericanas comenzaron a hacer un estudio en diversos países donde se relacionaba la ingesta en calorías y en grasas, la dieta humana de los ciudadanos en cuanto a calorías y grasas, en relación con la esperanza de vida y las enfermedades cardiovasculares. Entonces se podía establecer una relación directa en casi todos los países, Alemania, Austria, Dinamarca, Holanda, Suecia, Suiza, etcétera, etcétera, pues países del primer mundo, todo por supuesto, donde se veía que a mayor ingesta de calorías y mayor ingesta de grasas,
la cantidad de ciudadanos con problemas cardiovasculares era mucho mayor y la esperanza de vida, por tanto, normalmente era menor. Pero había un país que era la excepción al resto del estudio. Estaba Francia, que era el país donde los ciudadanos tomaban más calorías, donde los ciudadanos consumían más grasa, pero tenía menor índice de enfermedades cardiovasculares y donde tenía de las mayores esperanzas de vida del estudio. Y aquello se le llamó The French Paradox, la paradoja francesa. Nadie supo darle una explicación en el estudio. Pero con el paso de los años está suficientemente estudiado que el vino tiene unas sustancias que son los taninos y una sustancia en concreto que es el resveratrol, pues que parece ser que actúa de forma muy directa en compensar toda la maldad que tiene el hecho de tomar una dieta muy calórica o el hecho de consumir muchas grasas. Y al parecer, pues los ciudadanos franceses, como tienen el buen hábito, su mayoría, de beber unas copas de vino con cada comida, pues compensaba lo que por otra parte hacía mal al ingerir muchas calorías y grasas. Así pues, los efectos beneficiosos de los taninos en la salud son muy importantes y están debidamente estudiados. ¿Cómo puede un enólogo aumentar el tanino en un vino? Pues hay muchas formas de actuación. Si, por ejemplo, queremos hacer un tinto y no despalillamos, no quitamos el raspón, normalmente el tinto va a una máquina que se llama estrujadora despalilladora, que lo que hace es romper la uva y quitar el raspón. Pero si no quitamos el raspón, pues vamos a aportar bastante más tanino a ese vino. También se puede hacer una maceración prefermentativa. Antes de comenzar en el tanque de fermentación la fermentación, pues se mantiene la masa con los ollejos a baja temperatura para que no arranque la fermentación y para que el mosto vaya extrayendo de esa maceración los taninos y el color de la piel de las uvas, de los ollejos. También se puede hacer un vino que se llama de doble capa, que es elaborar un tinto con su uva y de otros ollejos, o sea, con sus ollejos, con las pieles, y de otras pieles que se han desechado para elaborar, por ejemplo, rosados, pues se le añaden como piel extra a ese tanque de fermentación de tinto y obtendremos lo que se llama un vino tinto de doble capa. También el descube es importante. Una vez que el vino ha terminado de fermentar, pues hacer el descube es separar al vino ya terminado de los restos de fermentación de las lías y de los ollejos. Si hago un descube temprano, el vino estará menos tiempo en maceración con la piel, que le da el color y el tanino. Si hago un descube tardío, espero varios días, pues al tener más maceración, el vino saldrá por tanto con más color y con más tanino. Y asimismo, pues también se puede aumentar el tanino al envejecer el vino con madera, en una barrica, siempre que sea la madera joven, porque la barrica, después de haber sido usada 4 o 5 años, pues pierde ya la capacidad de ceder tanino al vino que está envejeciendo en ella. Por eso una barrica nueva puede costar 700 euros, una barrica bordelesa de 225 litros, y una barrica usada pues vale 50-60 euros, porque solamente se utiliza para vinos de poca calidad. También hay productores que no envejecen el vino en barrica, son vinos baratos, vinos de otro perfil económico, pero pueden aumentar el tanino añadiendo astillas de roble dentro de una cuba de acero inoxidable o de plástico, pueden añadir serrín, pueden añadir tablas de roble, y eso está permitido y se puede hacer, y de hecho
muchos productores lo hacen, aunque nadie lo dice en su etiqueta. En resumen, el tanino es fundamental para nuestra salud, para la salud de las plantas, que en definitiva son los que elaboran el tanino, y para la calidad de nuestros vinos, sobre todo los tintos, que son los que más tanino tienen. El enólogo puede influir para que el vino tenga más o menos tanino, y el tanino es imprescindible para que el vino aguante un envejecimiento prolongado en los años. Por eso es un buen detector para saber si un vino lo podemos guardar, un vino tinto, o lo tenemos que consumir ya pronto. La prueba del tanino ya habéis visto que es muy fácil. Pasear el vino por nuestra boca y fijarnos solo en la aspereza que nos deja. Si comparáis estos dos vinos, el Roda y el Vinano, lo vais a ver claramente. Un vino con un tanino domado, un vino con un tanino muy alto. Un vino poco astringente, un vino muy astringente. Que tengáis felices vinos.